La desaparición de un rico constructor de Las Vegas tenía todo el aspecto de ser un acto delictivo. En su testamento había anticipado que algo malo podía ocurrirle. Un submarinista, un experto en balística y un repartidor de pizzas sirvieron para demostrar que su premonición era cierta. Cada 20 minutos se termina una nueva casa en Las Vegas, Nevada, lo que la convierte en una de las ciudades de crecimiento más rápido de los Estados Unidos. Y así fue como Ron Rudin hizo su fortuna, construyendo zonas residenciales en el extrarradio de Las Vegas. Cold Creek era una urbanización preciosa. Era una de las primeras urbanizaciones en las que se podía comprar media hectárea de terreno y estar a 2000 metros de altura. Y tal vez 2 grados menos de temperatura en verano. A pesar de su éxito, Ron Rudin también tenía sus enemigos. Él había embargado a mucha gente, había dejado en la calle a mucha gente. Tenía las hipotecas y el que no pagaba tenía que irse, así que había mucha gente a la que no le gustaba Ron Rudin. Para protegerse, Ron tomaba todas las precauciones necesarias. Ron vivía en una auténtica fortaleza. Tenía la casa rodeada por un muro con alambre de espino. Y dentro había perros de presa y sistemas de alarma. Y toda una armería llena de pistolas, rifles y toda clase de armas. Un lunes por la mañana de 1994, Ron Rudin no se presentó en el trabajo como había hecho siempre en los 20 años que llevaba en el negocio. En cuanto vieron que no había ido media hora antes para abrir la oficina, los empleados supieron que pasaba algo malo. Además, él vivía al lado de la oficina, y eso tampoco era buena señal. Ron no era de los que desaparecen por las buenas, y desde luego no era de los que desatendían el negocio. La quinta esposa de Ron, Margaret, llamó a la policía para denunciar su desaparición. Dijo que no había llegado a casa la noche anterior. Después de aquella noche, Ron Rudin desapareció de la faz de la tierra. No había usado ningún cajero, no había movimientos en su cuenta, nadie le había visto en ninguna parte y no había usado su teléfono móvil. Una semana después, la policía encontró el coche de Ron en el aparcamiento de un club nocturno a las afueras de Las Vegas. La persona que encontró el coche era el encargado del club de striptease y era un policía expulsado del cuerpo de Las Vegas que había tenido contactos con la mafia. Eso llamaba mucho la atención a la gente. Y todos se preguntaban si la desaparición tendría algo que ver con la mafia. En el interior del coche había restos de sangre demasiado degradada para hacer la prueba de ADN. Y los expertos forenses también encontraron barro. Los detectives tenían la teoría de que el cuerpo de Ron Rudin había sido transportado en el coche o en el maletero. Pero el análisis forense no pudo determinar la procedencia del barro. Un mes más tarde, a unos 100 kilómetros de allí, un excursionista que estaba en el lago Mojave hizo un siniestro descubrimiento. Encontró un cráneo humano. El cráneo en sí estaba intacto. Y estaba en un montículo a unos 20 metros de una zona que estaba quemada. Y donde había mucha ceniza y muchos cascotes y muchos restos humanos. Cerca de allí, la policía encontró una pulsera de oro con el nombre de Ron, escrito con diamantes. Parecía como si alguien la hubiera dejado allí para que la encontráramos. Me explicaron brevemente cómo le encontraron y el estado en que estaba el cuerpo. Me rompía el corazón que un hombre que había trabajado tanto toda su vida y había hecho tanto bien a tanta gente hubiera tenido que tener un final como ese. Lo que empezó siendo un caso de una persona desaparecida, ahora era una investigación de homicidio. Era un completo misterio. Nadie sabía quién podía haber hecho una cosa así. El historial dental confirmó que el cráneo hallado en las orillas del lago Mojave era el de Ron Rudin. El médico forense determinó que Ron había recibido 4 disparos en la cabeza con una pistola del calibre 22. Cerca del lugar donde estaba el cráneo había una hoguera. Las pruebas que se hicieron confirmaron que allí se había incinerado el cuerpo de Ron Rudin.
Cuando empieza el fuego, la grasa lo va alimentando igual que cuando se quema un trozo de carne en una barbacoa. Ya sé que es un poco desagradable, pero en medicina forense es lo que tenemos que hacer para intentar averiguar lo que ha pasado. Entre los restos de la hoguera también había varias tiras de metal y los restos de una cerradura que parecían parte de un baúl. Para los investigadores era evidente que aquello no había sido obra del crimen organizado. No sé, todos querían pensar que había sido la mafia. Y el hecho de que su coche apareciera detrás de un club nocturno después de su desaparición no hacía más que alimentar esa idea en este caso. Al investigar el pasado de Ron, aparecieron varios posibles sospechosos. Ron era lo que podría llamarse un mujeriego. Tenía varias amigas y amantes, según sus amigos y familiares. Desde luego no merecía la muerte por eso, pero hay gente que ha muerto por mucho menos. Una de las mujeres con las que supuestamente mantenía relaciones, Sue Lyles, dijo a la policía que sus hijos habían recibido una carta anónima por correo poco antes de la muerte de Ron. Vuestra madre se ha estado acostando con Ron y ocultándoselo a su mujer y a su marido. Os digo esto ahora para que estéis preparados para un gran escándalo. Cuando Ron vio la carta, se puso furioso. Estaba convencido de que la había escrito su mujer Margaret. Ella negó tener algo que ver con la carta. Al registrar la casa de Rudin no encontraron nada sospechoso. Pero el registro de la tienda de antigüedades que Margaret Rudin tenía en la ciudad fue mucho más revelador. Encontramos 2 recibos de 2 baúles grandes o 2 arcones y ya sabíamos que ahí es donde habían metido el cuerpo. Uno de los baúles se había vendido a la hermana de Margaret y el otro baúl no constaba que se hubiera vendido, pero tampoco estaba en la tienda. Y en el testamento de Ron había otra pista. Ron había dejado una pista para resolver su asesinato en su testamento. En el testamento decía que si tenía una muerte violenta, y especificaba que podía ser por disparos o cosas así, debía investigarse a fondo el caso y que debían fijarse en las personas que iban a heredar, en los beneficiarios. Dejaba una gran parte de sus bienes a amigos y compañeros de trabajo, personas con las que había tenido una relación de confianza en el pasado. Les había hecho muy ricos después de su muerte y también durante su vida había sido una persona extraordinariamente generosa. La mujer de Ron, Margaret, debía recibir el grueso de su fortuna, que era de $7 millones aproximadamente. Cuando se supo que había tanto dinero por medio, en realidad fue una sorpresa para todos nosotros. Aunque la policía no encontró nada sospechoso en el registro de la casa de Rudin, un trabajador dijo a la policía que él había visto muchas cosas sospechosas cuando había estado haciendo arreglos en la casa unos días antes de que Ron desapareciera. Él trabajaba para Margaret, ayudándola con la decoración y con la limpieza. Le dijo que tirase un colchón, que tirase una cama y que arrancara la moqueta. Él encontró una sustancia reseca y pegajosa y estaba seguro de que era sangre. El hombre ayudó a Margaret a convertir el dormitorio principal en un despacho. Aunque la habitación estaba redecorada, los investigadores decidieron analizar las paredes y el techo en busca de restos de sangre que pudieran haber limpiado. Aplicaron luminol y aquello parecía la Vía Láctea. Todo se iluminó como un árbol de Navidad. Estaba claro que ese era el escenario del crimen. Uno de los detectives de homicidios estaba dando vueltas por la habitación y miraba como extrañado y de repente se paró y dijo: «Vaya, creo que yo he estado aquí antes». Y era cierto. 20 años antes, la segunda mujer de Ron, Peggy, se había suicidado de un disparo en esa misma habitación. Ahora los investigadores no sabían si la sangre del techo y las paredes era de Ron o de su ex mujer que se había suicidado. Pero en la pared, justo sobre el lugar donde antes había estado la cama de los Rudin, había una fotografía de su quinta mujer, Margaret Rudin. Y en la foto había una pista importante. La
investigación del asesinato de un rico constructor de Las Vegas se había centrado inicialmente en sus ex esposas y sus contactos de negocios. Investigaron a mucha gente, otros amigos del negocio, personas que trabajaban con Ron, sus exmujeres, sus parientes, pero no consiguieron averiguar nada. En el dormitorio de Rudin, los científicos forenses habían encontrado restos de sangre en el techo y las paredes. Sangre que había sido limpiada. El científico forense Mike Perkins hizo un análisis microscópico de las pocas gotas de sangre que quedaban. Medimos el ancho y la longitud de las manchas y aplicando una fórmula matemática muy sencilla pudimos determinar el ángulo aproximado del impacto de las gotas de sangre sobre las superficies. Perkins concluyó que la sangre había salpicado la pared a gran velocidad, lo que podía deberse a disparos hechos desde dos puntos distintos. Había varios disparos que partían del lado derecho de la cama y otro del lado izquierdo. Las exmujeres de Ron dijeron a los investigadores que siempre dormía apoyando el lado derecho de la cara sobre la almohada. No era extraño que el médico forense hubiera encontrado 4 orificios de bala en el lado izquierdo del cráneo de Ron. Cuando lo colocamos en la misma posición en la que dormía Ron, los orificios y la trayectoria de las balas coincidía perfectamente con las salpicaduras de sangre a alta velocidad de las paredes y el techo. ¿Pero de quién era la sangre? Descubrimos por el ama de llaves que cuando Ron se aseaba por la mañana y se cortaba afeitándose, solía limpiarse con un pañuelo. Los investigadores encontraron el pañuelo en el baño de Ron. Después, compararon la sangre con la encontrada en las paredes y el techo del dormitorio. Y coincidía. El informe de ADN decía que había una posibilidad entre 600.000 millones de que la sangre fuera de otra persona y no de Ron. Había una fotografía de Margaret Rudin colgada en la pared del dormitorio, sobre la cama en la que se apreciaba que alguien había limpiado alguna clase de líquido de la foto, de forma muy profesional. Los investigadores pensaban que el líquido era la sangre de Ron Rudin. Basándose en las pruebas forenses, la policía decidió detener a Margaret Rudin por el asesinato de su marido. Mi compañero había llamado a su abogado para decirle que había una orden de arresto contra su cliente y si iba a entregarse o había que ir a buscarla. Y dijo, yo no sé dónde está. Y se había ido. Había volado. Había desaparecido y estuvo desaparecida mucho tiempo. Durante los años siguientes, se recibieron noticias de que Margaret se ocultaba en Arizona y más tarde en México. Pero ella había conseguido burlar a la policía con éxito. Margaret consiguió esconderse de forma muy eficaz. Tenía disfraces, se teñía el pelo, leía libros sobre cómo desaparecer, identidades distintas, diplomas que había conseguido. No era la típica persona que de repente necesita huir de la justicia. Mientras tanto, un submarinista había encontrado lo que parecía una pistola envuelta en unos trapos en el fondo del lago Mead, unos 80 kilómetros a las afueras de Las Vegas. El arma tenía un silenciador incorporado y fue entregada a la policía de Las Vegas. Torrey Johnson restauró el arma y después hizo unos disparos de prueba. Bajo el microscopio, observó que las balas de los disparos de prueba tenían unas marcas muy especiales. Y esas marcas recordaron a Johnson las balas que se habían recuperado del cráneo de Ron Rudin. Estuve mucho tiempo analizándolas, pero cuando terminé los análisis ya no me quedaba ninguna duda en absoluto de que se trataba del arma homicida. Llamé al fiscal del distrito y le dije, no se lo va a creer, pero ya tenemos el arma homicida. Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. Es justo lo que necesitábamos. Esto es lo que va a resolver el caso. Y los investigadores tuvieron otro golpe de suerte. Cualquier arma que lleve incorporado un silenciador debe estar registrada en el gobierno federal. El tiempo que había estado en el lago la había deteriorado bastante, pero el número de serie todavía era legible. Cuando Johnson llamó al Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego preguntando por el número de serie del silenciador, le dijeron que el arma estaba registrada a nombre de Ron Rudin.
Ron había denunciado su desaparición 7 años antes, justo después de haber contraído matrimonio con Margaret. Lo que dijo fue que él sabía que Margaret le había robado la pistola y estaba convencido de ello, pero siempre que preguntaba por la pistola, ella decía que no. La única persona que tenía acceso a esa pistola, aparte de Ron, era Margaret. En un principio, Ron no podía entender para qué querría Margaret la pistola. Pero ahora el motivo era evidente. Había dos cosas que eran lo que a Ron más le gustaba en este mundo: las armas y las mujeres. Y en una sola noche ambas cosas se unieron de forma trágica para desembocar en su muerte. Pero la gran pregunta era, ¿dónde estaba Margaret Rudin? Después de que Margaret Rudin hubiera conseguido burlar a la policía durante casi 2 años, el caso apareció en un programa de televisión en el que se hacía pública una fotografía de Margaret. Un telespectador de River, Massachusetts, llamó diciendo que había una mujer que coincidía con la descripción de Margaret viviendo en un apartamento cercano a su domicilio. La policía preguntó a los empleados de la oficina de correos que había frente al apartamento, y todos confirmaron que la mujer coincidía con la descripción de Margaret. El arresto fue como de película. Los policías de River, Dios les bendiga, hicieron un trabajo fantástico. Se organizaron dispositivos de vigilancia en espera de que llegara una ocasión para el arresto. Margaret había pedido una pizza o algo de comida a domicilio. Y ni cortos ni perezosos, los agentes se disfrazaron de repartidores. Acompañado de otro agente, el repartidor llamó a la puerta del apartamento. Ella abrió la puerta y miró al repartidor. Le dijo, somos de la policía, ¿podemos pasar? ¿Sabe por qué estamos aquí? Y ella dijo, sí, debe ser por lo de Las Vegas. Margaret Rudin fue detenida y acusada del asesinato de su marido. Los investigadores tenían pruebas de que Margaret y Ron Rudin atravesaban dificultades en su matrimonio. Y también encontraron dispositivos de escucha en el despacho de Ron, colocados allí por una empresa que Margaret había contratado. Ella había escuchado una conversación entre él y una amiga con la que acordaba encontrarse en una de las casas de alquiler. Y después de aquello, Margaret escribió una nota en su diario que usamos como prueba. Y decía que iba a enviar a alguien para vigilarles. Margaret sabía que su matrimonio estaba acabado. Y sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias económicas de un divorcio. Según los fiscales, Margaret esperó hasta que Ron se quedó dormido. Después, usó la pistola que había cogido de la colección de Ron unos años antes. Las pruebas forenses demuestran que Margaret hizo 3 disparos desde el lado derecho de la cama, produciendo salpicaduras de sangre en el techo y las paredes y en su propio retrato. Después fue al otro lado para hacer el último disparo. Los fiscales estaban convencidos de que alguien ayudó a Margaret a meter el cuerpo de Ron en el baúl de la tienda de antigüedades y después llevarlo al lago Mojave donde lo incineraron, pero hasta la fecha nadie ha podido ser acusado. Los fiscales creen que Margaret dejó intencionadamente la pulsera de Ron a la vista cerca de la hoguera para que los restos fueran fácilmente identificables y así poder cobrar los $7 millones de su herencia. Arrojó el arma homicida al fondo del lago Mead, donde un hombre que hacía submarinismo la encontró por casualidad. Y dejaron el coche de Ron en el club nocturno para despistar. Margaret había estado casada 5 veces, pero nunca había tenido estabilidad económica. Nunca pudo ganar dinero suficiente por sí misma para mantenerse ella sola. Y la policía cree que Margaret le mató por el motivo más viejo del mundo, que es el dinero. Margaret Rudin se declaró inocente. Sus abogados presentaron su propia versión de cómo se produjo la muerte de Ron Rudin, convirtiéndose en testigos durante el juicio. El juez lo consideró inapropiado. No tiene usted por qué gritarme, señoría. Pues lo siento mucho. El jurado declaró a Margaret Rudin culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin libertad condicional. Era camaleónica en la vida real y camaleónica a nivel psicológico.
El número de serie del silenciador fue lo que sirvió para unir todas las piezas. ¿Quién iba a pensar que acabaría apareciendo la pistola? Eso en sí ya fue un milagro. Que Margaret usara una pistola con silenciador fue lo que la condenó. Por eso las balas tenían marcas tan extrañas. Y eso fue lo que nos ayudó a identificar el arma. Al jurado se le suele decir que los testigos pueden equivocarse, pueden ver las cosas de otra forma y pueden incluso llegar a mentir. Pero las pruebas forenses no mienten, solo son lo que son.